Bienvenidos a este espacio de Agua Viva, en donde a través de la palabra de Dios encontraremos alivio para nuestro espíritu, alma y cuerpo. Les habla Liz Amaya y estaré acompañándoles en esta hermosa bendición de conocer más a Dios para podernos relacionar con Él. Hoy quiero hablarles de Saulo de Tarso, el principal perseguidor del Señor y sus seguidores, quien más adelante se convirtió en Pablo, el gran apóstol del mundo. A partir de su conversión, el libro de los Hechos y el resto del Nuevo Testamento, Pablo se convierte en el siervo primordial del Señor Jesucristo. Su vida y ministerio encierran muchas lecciones para el creyente. En el pasaje de hoy de Hechos 9, del 1 al 9, cubre el encuentro de Saulo con el Señor. A Saulo lo consumía una furia e ira salvaje contra Cristo y sus discípulos. El versículo 1 dice que él estaba respirando aún amenazas de muerte. Su objetivo era destruir a todos los seguidores del Señor, así que se ofreció voluntariamente y se presentó ante el sacerdote y el Sanedrín para pedir autoridad para perseguir a los creyentes esparcidos y llevarlos de regreso a Jerusalén para allí ser juzgados. En el capítulo 8, verso 3 dice: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. La imagen que vemos acá es que los sacaba de sus casas arrastrándolos a la fuerza por todas las calles de la ciudad. En los días de Saulo, a las mujeres se les consideraba insignificante. Sin embargo, era tal el salvajismo de Saulo que también persiguió a las mujeres. A los creyentes de la iglesia primitiva se les conoce como seguidores del camino. Recuerden que el Señor Jesucristo decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y es que las enseñanzas de Jesús no eran vistas como una religión, como ahora pretendemos que sea, sino como un modo de vida, como un estilo de vida. A Jesucristo y sus enseñanzas se les dio diferentes nombres o títulos. He aquí algunos. Por ejemplo, en Hechos 16:17 se le dice que es el camino de salvación. En Hechos 18:25, el camino del Señor. En 2 de Pedro 2:2, el camino de la verdad. Y en 2 de Pedro 2:21, el camino de justicia. Pero volvamos a Hechos 9, verso 3 al 5. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Quiero que notemos algo bien importante aquí. Saulo fue derribado por la luz del Señor mientras avanzaba en su matanza a los creyentes. Fue en medio de su cruel maldad que fue salvado. Por eso hay esperanza para todos, para cada uno de nosotros. La luz que Saulo vio fue muy grande, más brillante que el sol del mediodía. Cuando la luz irrumpió, Saulo vio al Señor en medio de ella. Él lo confirmó en 1 Corintios 9:1 cuando dijo: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Así que la luz y la visión de la figura celestial derribaron a Pablo al suelo. En el capítulo 26, verso 14 de Hechos, Pablo dice que los demás que estaban con él también cayeron a tierra. Para que el hombre sea salvo, Dios tiene que resplandecer en su corazón. Jesucristo es el Señor de los cielos, el Hijo de Dios. La gloria de Dios habita en Jesucristo. Por lo tanto, para que el hombre conozca la gloria de Dios, debe de conocer el rostro de Jesucristo. Tiene que recibir la luz, que es el conocimiento, la comprensión y la conciencia de que Jesús es el Salvador, el Hijo de Dios. Juan 1:4 dice: en él estaba la vida, y la vida
era la luz de los hombres. Y en Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús llamó a Saulo por su nombre. El hecho de decir su nombre 2 veces muestra 2 cosas. Una, muestra ternura, amor y preocupación, y es un llamado a escuchar y prestar atención. 2, muestra reprensión y advertencia. Saulo estaba pisando en terreno peligroso. Oponerse a Cristo es algo serio, tan serio que condena a una persona al infierno a menos que haya arrepentimiento en ella. Notemos esto: Saulo estaba persiguiendo a los creyentes y sin embargo Cristo le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Quien se opone al creyente se opone a Cristo mismo. Saulo sabía que la luz, la voz y la persona que veía venían del cielo. Él sabía que estaba teniendo un encuentro celestial. Por eso le dijo: ¿quién eres, Señor? En otras palabras, lo que le estaba diciendo era: déjame conocerte. Y esto le sucede a muchos. Si esto te está pasando, grita como Pablo: ¿quién eres, Señor? Es triste decirlo, pero esta es una desgarradora verdad. Hay muchos que aún se oponen a Dios y que no le conocen, ni han visto su luz, ni han escuchado su voz. Esta fue mi gran motivación para crear este espacio de agua viva, para que tú conozcas, escuches y veas su rostro. Es muy posible que cuando tú lo reenvíes, no todos escuchen el audio, pero por una sola persona que como Saulo se encuentren con Jesús, habrá valido la pena. ¿Te imaginas lo que sintió Pablo cuando el Señor le reveló: yo soy Jesús al que tú persigues? Su corazón tuvo que haberse roto en 1000 pedazos, pues esto significaba que cada una de las piedras que arrojaron sobre Esteban fue lanzada contra Dios mismo, que cada casa que él había asaltado era un hogar que verdaderamente adoraba a Dios, que cada persona que había arrastrado a la fuerza por las calles hasta la cárcel era un verdadero seguidor de Dios, que cada mujer de quien había abusado era una hija de Dios, que todos aquellos a quienes había encadenado eran verdaderos siervos de Dios. Pero sobre todo se dio cuenta que estaba perdido, verdaderamente perdido, separado de Dios y condenado al infierno. Se dio cuenta que su vida era un desastre total. Cuando una persona ve que verdaderamente se ha rebelado contra Dios mismo y tiene un encuentro con Cristo, como le sucedió a Saulo, se percata, al igual que él, que ha estado oponiéndose a Dios mismo y que ha pecado contra Dios, que está perdido y que su vida es un desastre. Es duro batallar contra la conciencia. La frase dar coces contra el aguijón es la imagen de un buey que es espoleado o aguijoneado con una vara larga para hacerlo responder según la voluntad del que lo maneja. Saulo cuestionaba, peleaba y batallaba consigo mismo acerca de la verdad. Estaba deliberadamente, como muchos lo están hoy en día, cerrando sus oídos y su mente a la verdad del Evangelio que estaban escuchando a través de los discípulos de Jesús. Saulo le dijo a Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué hermoso sería si todos nosotros, al encontrar la luz de Jesús, nos pusiéramos a su disposición como Saulo lo hizo. El mundo sería completamente diferente. Nuestros hogares serían diferentes y nuestras vidas también serían diferentes. El Señor le dio un mandamiento, le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo necesitaba un tiempo para orar y meditar, para ordenar sus pensamientos y buscar confirmación de parte del Espíritu Santo que ahora moraba en él. Saulo hizo lo que el Señor le dijo que hiciera, se levantó
y entró a la ciudad. Pero notemos varios hechos. Sus ojos habían sido cerrados durante la traumática experiencia. 2, los demás tuvieron que guiarle. Este hombre egocéntrico ahora era inválido, estaba ciego. Y 3, su mente quedaría aislada en el mundo de los pensamientos. Estaría solo para orar, para meditar en ese encuentro que había tenido cara a cara con el Señor, para preguntarse qué cambios ocurrirían ahora en su vida, porque una cosa era esa vida religiosa que había llevado a la presente con Jesucristo. Estaría solo para preguntarse por qué Jesús lo había escogido a él que tan fieramente había luchado en contra del Señor, y qué era lo que Jesús le mandaría a hacer. Oremos. Dios mío, la historia de la conversión del apóstol Pablo y la manera como persiguió a los primeros creyentes me hace traer a la memoria la persecución que en muchos países aún viven los cristianos. Te ruego por ellos para que los protejas y les des la valentía de seguir compartiendo el Evangelio a un mundo que está sumido en la oscuridad. Pero también te ruego por mí, porque si a pesar de haberte recibido en mi corazón como mi Señor y Salvador, mi vida sigue igual, es porque en realidad no he tenido un encuentro cara a cara contigo. Resplandece en mi corazón y déjame ver tu rostro, déjame ver tu luz y escuchar tu voz. Que todo mi ser pueda decirte qué quiere mi Señor que yo haga. Señor, ayúdame a meditar en la manera como he llevado mi vida cristiana, pues quizás he estado oponiéndome a tu voluntad y he pecado contra ti. Que tu Santo Espíritu me muestre la verdad de la manera en que te estoy siguiendo y me enseñe la manera correcta de hacerlo. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.